¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión. Continuaremos con el estudio de los números reales. Como platicamos en la clase de hoy, los números reales del tipo racional se pueden escribir como el cociente de dos números enteros donde el denominador es distinto de cero. La característica de estos números racionales en cuanto a su expresión decimal es que pueden estar en estas dos categorías. Algunos de ellos tienen expresiones decimales finitas, es decir, que terminan después de cierto número de dígitos después del punto decimal. Aunque este número sea muy grande, pero si es finito, siempre se va a clasificar como un número racional. También existen números racionales que tienen una expresión decimal infinita, pero esta es periódica. Por ejemplo, lo podemos ver como en 2.3 periódico, que corresponde a 2.3333, y este número 3 continúa de manera indefinida. No todos los periodos, no todos los dígitos que se repiten se encuentran inmediato al punto decimal, y este es un ejemplo. Tenemos 52.013 y después comienza la parte teórica 82, 82, 82. Bueno, ahora lo que vamos a ver en este video es cómo a partir de la expresión decimal, ya sea finita o infinita periódica, podemos determinar justamente ese cociente de los dos números enteros que pues representaría al número racional. Así que pasaremos de la forma decimal a la forma a sobre b. Y esto pues nos ayuda a identificar justamente cuál es ese cociente de dos números reales que corresponde, bueno, de dos números enteros, que corresponde a nuestro número en cuestión. Comencemos con el primer caso. Aquí lo vamos a dividir básicamente en dos casos y el segundo caso también tendrá una subdivisión. El primer tipo de expresión decimal corresponde a aquella expresión decimal finita, es decir, como el primer tipo que tenemos aquí, expresión decimal finita. Veamos este caso. Al número 2.345 lo etiquetaré como X. Ese será el número X. Bien. Ahora voy a multiplicar por un múltiplo de 10 de tal manera que esa cantidad tenga el mismo número de ceros como dígitos después del punto decimal tiene nuestro número X. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos 3 dígitos, así que tendríamos un 1 con 3 ceros, es decir, 1000. Y ese es el que voy a usar para multiplicarlo por X. Al multiplicar 1000 por el número X, el punto se recorre 3 lugares, de tal forma que nuestro número será 2345. Bueno, ahora voy a dividir entre 1000 o a multiplicar por 1 sobre 1000 a cada uno de los lados de esta igualdad. Entonces puedo multiplicar por 1 sobre 1000 de tal forma que se despeje el valor de X, que nos quede únicamente X en el lado izquierdo. Hacemos lo mismo. Multiplicamos por 1 sobre 1000. Bueno, esto nos va a simplificar el lado izquierdo, que será únicamente X, y el lado derecho
pues corresponde a la expresión de este número x en términos de de un cociente de dos números enteros. Y lo que resta es identificar si esta fracción pues tiene alguna simplificación. En este caso sí, es posible hacer la simplificación de tal forma que x es 469 entre 200. Esta es la forma más simplificada de este cociente. Entonces observen que este número racional, que ya lo habíamos identificado porque su expresión decimal es finita, ahora se ha podido expresar justamente en términos de el cociente de dos números enteros. Yo les invito a realizar el siguiente ejercicio. De hecho, tenemos dos ejercicios de este mismo tipo. El siguiente tipo de número racional es aquel que tiene expresión decimal infinita, pero periódica. Aquí vamos a subdividir en dos casos. El primero es aquel en el que la periodicidad comienza inmediato al punto decimal. El segundo es aquel en el que hay una serie de dígitos antes de que comience la parte periódica. Veremos entonces el primer ejemplo. X vale 1.4 periódico, entonces vean cómo el número 4 se repite de forma indefinida y además esa parte periódica comienza inmediato al punto decimal. De igual forma, nombraremos al número en cuestión con alguna letra. Por ejemplo, yo uso X, entonces X es 1.4 periódico. Ahora me conviene hacer lo siguiente. Voy a desglosar algunos dígitos después, 1.444, etc. Voy a poner 3 puntos suspensivos. A continuación, contaré el número de dígitos que contiene esa parte periódica. En este caso es solamente el número 4, es decir, es un solo dígito el que se repite de forma indefinida. Así es que voy a multiplicar por un múltiplo de 10 que tenga tantos ceros como dígitos se repitan, es decir, como dígitos haya en esa parte periódica. En este caso solo hay 1, un número que se repite, entonces será 1 con un 0, es decir, simplemente 10. Bueno, este 10 lo usaré para multiplicar a x, de tal forma que al multiplicar por x, el punto decimal se va a recorrer un sitio a la derecha y el resultado será 14.4444, etc. Bueno, a continuación voy a realizar la resta de 10x por el número x. Así que tendré 1.444 de forma indefinida. Observen que al realizar la resta, en el lado izquierdo de la igualdad obtendré 10x menos x corresponde a 9 veces x. Y en el lado derecho tengo las unidades, 14 menos 1, pero observen que la parte decimal es exactamente la misma. Entonces si yo la resto, pues voy a obtener 0 en esa parte decimal. Esto será entonces 14 menos 1 simplemente, que corresponde a 13, porque el resto es igual y cuando realizo la sustracción, pues me queda 0 en esa parte decimal. El siguiente paso es despejar x y para ello puedo multiplicar cada lado de esta igualdad por un noveno.
Al simplificar el lado izquierdo, obtenemos x y el lado derecho corresponde a 13 novenos. Observen que hemos obtenido la forma a sobre b del número racional 1.4 periódico. Ahora los invito a realizar los siguientes ejercicios que comprenden también este caso en el que la expresión decimal es infinita, pero periódica, por supuesto es un número racional, y cuya periodicidad comienza inmediato al punto decimal. Podríamos comenzar a resolver el siguiente caso. Lo voy a dejar planteado para que ustedes lo terminen. En este caso multiplicaré por a x por un múltiplo de 10 que tenga tantos ceros como número de dígitos tiene esa parte periódica. En este caso hay 2 dígitos, así es que tengo que multiplicar por 100. Primero voy a desglosar x. Voy a mostrar algunos dígitos. 15, 15, 15, etc. Y ahora multiplico, como ya lo mencionaba, por 100. 100 veces x me envía el punto decimal 2 lugares a la derecha, 1, 2, y justamente termino aquí con 715 punto, y lo que sigue pues es 15, 15, 15 de forma indefinida. Ahora restaré x, y cuando yo reste x, la parte periódica se va a cancelar. ¿Okay? Esa es la razón por la que yo debo de multiplicar hasta llegar nuevamente a la parte periódica a partir del punto decimal. Esa es la razón. Bueno, aquí lo dejo planteado para que ustedes lo concluyan y que también concluyan el siguiente 6.73 periódico. Y pasaremos al tercer caso. El tercer caso comprende números racionales con expresión decimal infinita periódica, pero en este caso la parte periódica no comienza inmediato al punto decimal. Así que debemos de realizar un breve paso para que este punto, es decir, esta parte periódica, comience inmediato al punto decimal. Veremos cómo se realiza en el siguiente ejemplo. Observen este número racional 56.23 y 7 periódico. Bien, el primer paso será obtener un número en donde la parte periódica comience inmediato al punto decimal, así que vamos a construir un nuevo número, bueno, a partir de x, en donde el punto se haya recorrido hasta antes de la parte periódica. En este caso voy a multiplicar por 100, vean que son 2 dígitos, así es que es un 1 con 2 ceros para lograr recorrer el punto hasta esta posición antes del 7. Entonces voy a obtener 100 veces x, corresponde a 5623.7 periódico. Voy a escribir algunos dígitos y los 3 puntos para indicar que continúa. Bien, ya logré que esta cantidad tenga esa característica de que la parte periódica comienza después del punto decimal. Así que ahora es como el caso anterior. Voy a trabajar este número con la misma dinámica del caso anterior. Nuevamente multiplico por
un múltiplo de 10 de tal forma que recorre el punto decimal completamente la parte periódica. En este caso solamente hay un dígito en la parte periódica, así que es suficiente con multiplicar por 10 el número que tenemos a la izquierda. Así que al multiplicar por 10 logramos obtener 1000 veces x. El punto se recorre un lugar, pero la parte periódica pues sigue siendo 7. ¿Okay? Ahora voy a restar, no x, de ese ya me olvidé, voy a restar 100 veces x. Tenemos aquí 5623.777 periódico. Observen que como la parte decimal es exactamente la misma, cuando la restamos nos queda 0. Primero hagamos esta resta. 1000 veces x menos 100 veces x son 900 veces x. La resta ahora de 56.237 menos 5.623 nos devuelve 50.614. Y la parte decimal se canceló porque es la misma y se está restando. Finalmente, para despejar x, multiplicaremos por 1 entre 900. El lado izquierdo se simplifica a x, que es el número que nosotros tenemos pues originalmente. Y de esta forma hemos obtenido la representación de x como el cociente de dos números enteros. Esta cantidad se puede simplificar todavía. Tiene mitad, de hecho, 25.307 entre 450. Ahí está. Entonces, hemos obtenido esa representación en la forma A sobre B. Los invito a continuar con los ejercicios de este tipo. Vean que aquí hay una parte decimal que no es periódica y después del 2 comienza la parte periódica que es 34. En este caso tiene pues dos dígitos. Acá están los demás ejercicios. Voy a plantear el siguiente para que tengan todavía una guía antes de comenzar con los ejercicios. Veamos primero cuántos dígitos existen antes del punto, antes de la parte periódica. Son 1, 2, 3 y 4. Así es que multiplicaremos a x con un múltiplo de 10 que tenga pues esos 4 ceros. Entonces 10.000 veces x nos da como resultado que el punto decimal se recorre hasta esta posición antes de comenzar la parte periódica. 50.002.34 periódico. Lo pueden dejar de hecho como 34 periódico. Yo prefiero desglosar algunas de estas cantidades para que se comprenda mejor que pues en la resta esa parte se cancela. Bien, aquí es como si partiéramos ya del segundo caso, cuando la parte periódica está inmediato al punto decimal.
Y ahora voy a multiplicar la cantidad que tengo aquí, y ahora me olvido de x, la cantidad que tenemos aquí con un múltiplo de 10, de tal forma que logre enviar el punto decimal hasta donde termina esa primera parte periódica, ¿ok? Así es que aquí hay 2 dígitos, tendría que multiplicar por 100, pero esta cantidad, a la que tengo a la izquierda. Ajá. Entonces, si multiplico por 100, perdón, no voy a usar x porque la tengo indicada para el número y se puede confundir. Aquí vamos a poner entonces multiplicar por 100. Ajá. Entonces aquí agregaría 2 ceros. Acá tenemos entonces x, y ahora el punto se va a recorrer 2 sitios. Punto, y después la parte periódica seguirá siendo 34. Ahora a este número le voy a restar el número anterior. Y con ello lo que voy a lograr es cancelar justamente esa parte periódica. Al hacer la resta, la parte periódica se vuelve 0 y me quedaré únicamente con números enteros. Bueno, el siguiente paso, pues espero lo puedan hacer, y cualquier comentario no duden en decirme. Entonces terminen por favor los siguientes ejercicios.